Y entonces, habiendo investigado sobre todas estas religiones, don Gastón dice que él es creyente en el Dios de los judíos y que además cree que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el que estaba prometido en todas las profecías del Antiguo Testamento. Y yo me pongo a pensar cómo es que una persona, porque a veces a nosotros los creyentes nos tratan de ignorantes y de cerrados, ¿verdad? Claro, porque ese es el Dios que has conocido desde siempre, y como no conoces ningún otro, por eso te dedicas a adorar a ese. Pudiera ser. Pero cuando uno se encuentra con una persona que ha analizado, que ha tenido la oportunidad de entrar en contacto con diferentes líneas de pensamiento, con diferentes ideologías religiosas, que ha analizado el actuar, el proceder y la existencia de otros dioses, y decide quedarse con el Dios de los judíos, con el Dios de Israel, uno dice, pues algo está sabiendo, algo ha encontrado este hombre en este en particular, que no se quiere mover para ninguna otra parte. A ver si me explico mejor. Decía Facundo Cabral que una vez él se sentó con su mamá y le dijo a su mamá: vieja, ahora sí sos mi mamá. Y dice que la mamá de Facundo le vuelve a ver y le dice: ¿de qué estás hablando? Yo soy tu mamá. Dice: no, es que ahora sí sos mi mamá. No te entiendo, le dice. Dice: es que después de haber ido por el mundo, después de haber vivido tantas cosas, después de haber conocido tanta gente, yo estoy seguro que si me dieran la oportunidad de escogerte a vos como mi madre, yo te escogería a vos. Ahora sí sos mi mamá. No porque fue la que me impusieron, sino porque es la que yo estoy escogiendo. Y yo me quedé pensando en lo que Facundo Cabral decía. Es que uno no escoge a la mamá, y no escoge a los hijos, y no escoge a la familia, se la dan, ¿cierto? Entonces, le guste o no le guste, esa es la que hay, o eso es lo que hay. Pero cuando usted tiene la oportunidad, ¿qué son los amigos? Yo tengo un concepto acerca de los amigos. Para mí, los amigos son la familia que uno puede escoger. Para mí, los amigos son la familia que uno puede escoger. Y tengo una amiga que es mi mejor amiga, y yo le digo a ella, y ella a veces, yo le digo a ella que ella es la hermana que yo pude escoger. Yo tengo una hermana, y tengo un hermano también, con los que, dicho sea de paso, por motivos de carácter religioso no tengo relación, por decisión de ellos, no mía. ¿Ok? Ellos decidieron relegarme porque yo cambié mi doctrina, cambié mi ideología acerca de Dios. Entonces, para ellos eso simple y sencillamente es inaceptable. Entonces yo le digo a Lucy, mi amiga, que ella es la hermana que yo pude escoger. Entonces, en medio de tanta pluralidad de dioses, por eso quise escoger una imagen como esta. En medio de tanta pluralidad de dioses, en medio de tantos dioses que hay, ¿en cuál Dios creemos? Porque hay muchos, ¿sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Hay muchos dioses o no hay muchos dioses? Hay muchos dioses. Imagínense que estuve revisando, investigando un poco, y se habla que a lo largo de la historia ha habido más de 20.000 dioses. ¿Usted se puede imaginar eso? En la actualidad, solo en la India existen no sé cuántos. Porque los indios son politeístas, entonces ellos creen en una infinidad de dioses, en una infinidad de deidades. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que en medio de todas las
circunstancias, en medio de toda la cultura, en medio de todo el mundo que nosotros conocemos actualmente, yo estoy bien parado con el Dios en el que creo. ¿Cómo lo sé? Yo le voy a dar mi respuesta, la mía personal. Yo no conozco a todos los dioses. Soy sincero, no los conozco. No he dedicado mi vida, tal vez como don Gastón, a investigar otras líneas de pensamiento religioso. Yo no lo he hecho. A duras penas he podido medio pellizcar algunas cosas acerca de otras doctrinas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé yo que este Dios en el que creo es el Dios en el que tengo que creer? ¿Cómo lo sé? ¿Qué me hace a mí pensar que eso debe ser así? Mi experiencia personal. ¿Ok? Usted puede cambiar de trabajo cuando quiera, ¿cierto? Porque no vivimos en tiempos de esclavitud donde usted pertenece al patrón. O sea, usted trabaja para alguien. Y usted cuando quiera puede decidir dejar de trabajar para esa persona e irse a otro lugar, ¿cierto? Ok. En medio de todo eso yo he encontrado personas que tienen 30 años de trabajar para una empresa, 40 años de trabajar para una empresa. ¿Usted cree que en esos 30 o 40 años no han encontrado o no han visto otras opciones de trabajo? Seguramente que sí. ¿Y por qué no se han ido? ¿Perdón? Porque les paga mejor. Todo es plata. No todo es plata, ¿verdad? Yo puedo ganar muy bien en una empresa y me pueden tratar como una basura. ¿Ok? Y puedo ganar muy bien. Entonces, no todo se limita a lo económico. Hay otras condiciones, hay otras circunstancias que a mí me hacen sentir a gusto en un lugar y disconforme en otra. ¿Cierto? Ok. Entonces, cuando una persona decide estar 30 o 40 años en una empresa, algo encontró en ese lugar que le hace sentir bien, que le da sentido de realización, que le cubre, le suple las necesidades económicas que tiene y le da un buen nivel de vida. Entonces siente que no hay necesidad de moverse para ninguna otra parte porque él está bien ahí. ¿Sí entendemos eso? ¿Por qué yo no necesito en este momento valorar o explorar la posibilidad de cambiarme de Dios? Porque yo estoy bien aquí. Porque estoy bien con el Dios que tengo. O sea, el Dios que tengo me parece a mí personalmente, me parece una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque no es un humano, porque no se parece realmente a los humanos. O sea, nosotros somos semejantes a Él, Él no es semejante a nosotros. ¿Sí entendemos la diferencia? O sea, nosotros nos parecemos a Dios, tenemos semejanza con Dios, pero Dios no tiene ninguna semejanza con el hombre. ¿Por qué? Porque Él es el origen, nosotros somos la derivación de Él. Entonces funciona de allá para acá, pero no de aquí para allá. Gracias a Dios que Dios no se parece al hombre, porque sería un ser absoluta, total y completamente indigno de confianza. Porque el hombre no es digno de confianza. Porque el hombre es volátil, hoy hace una cosa, mañana hace otra, hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. ¿Sí, mi amor? Hay otros dioses que no se parecen a los humanos, ahí tenemos uno. ¿Ok? O sea, dichosamente, el Dios en el que nosotros creemos no se parece al hombre. Porque Dios dice, hoy no. Hace 1000 años dijo no. Y dentro de 1000 años va a decir no. ¿Sí me entienden? Entonces, ese nivel de solvencia, de solidez, de firmeza, de integridad que Él tiene, me hace a mí confiar y creer de que lo que Él dice no es no, y lo que Él dice sí es sí. Y lo que Él dijo que iba a suceder, sucede, y lo que Él dijo que no va a suceder, no sucede. ¿Por qué? Porque no es un hombre.
porque no es un ser humano, porque no tiene semejanza con el hombre. El hombre tiene semejanza con Dios, Dios no tiene semejanza con nosotros. Amén. Entonces aquí tenemos 4 manifestaciones, 4 deidades en las que la gente cree o ha creído a lo largo de la historia. Aquí está el dios Ra, que era el padre de los halcones, dios de los egipcios. Este parece ser un dios aborigen, ¿ok? ¿Cuál de todos? No sé. Esta parece ser una deidad hindú, y este es el que nosotros conocemos, ¿verdad? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ahora, ¿en cuál de todos nosotros creemos? Y no solamente en cuál creemos, ¿por qué creemos en ese? Porque esa es la pregunta importante. O sea, yo creo en Dios, sí, pero ¿por qué? Porque es que, como hemos dicho algunos o todos en algún momento de la historia, es que yo soy católico porque mi mamá es católica, porque mi papá es católico, porque mis abuelos son católicos, mis bisabuelos, o sea, toda la familia es católica toda la vida. Entonces yo soy católico y me voy a morir católico. Porque probablemente no ha sido expuesto a otra cosa. Y se cierra la posibilidad de exponerse a otra cosa, además. O sea, no quiere intentarlo ni siquiera. ¿Por qué? Porque siente que no debe hacerlo, que donde está, así como está bien. Pero usted los ve criticando ellos a su propia ideología, a su propio dogma, hablando pestes acerca de cosas que ocurren dentro del catolicismo. Entonces, o sea, si estás en disconformidad, o sea, hay cosas que no te parecen, tener 2 opciones. O procuras por tu cuenta mejorar el ambiente en el que estás, o te vas. ¿Cierto? Esas son las 2 alternativas. Yo siempre le digo a las personas, antes de pensar en cambiar de religión o de dogma, porque al final los católicos son cristianos y los evangélicos también, no se está cambiando de religión, se está cambiando de dogma, la línea de pensamiento con respecto al cristianismo. Entonces yo siempre le digo a la gente, antes de dar ese paso, trata de mejorar tu dogma, trata de mejorar tu religión, trata de participar, de ver qué posibilidades hay de mejorar lo que vos sabés acerca de eso. Ustedes han oído hablar de Martín Lutero, ¿verdad que sí? ¿Ok? Reforma protestante en el año, hace 500 años, eso fue en, 1618, creo que fue 1619, por ahí. 1518, creo que fue, hace 500 años de esto. Cuando Martín Lutero agarra y pega 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, él no estaba pensando en irse de la religión católica. Él no estaba pensando en abandonar el catolicismo. O sea, en ningún momento pasó por la mente de Lutero, yo me voy de aquí. Nunca. ¿Qué fue lo que sucedió? Martín Lutero se da cuenta de que hay cosas en el dogma, que hay cosas que están sucediendo dentro de la estructura del catolicismo que no están conforme a la escritura. Que la Biblia dice una cosa y lo que está sucediendo a nivel operativo dentro de la Iglesia Católica es otra. Entonces Martín Lutero piensa que el Papa de aquella época no sabe nada acerca del asunto, que lo que está ocurriendo fuera de el rango de acción del Papa, o sea, que lo están haciendo, digamos, los mandos medios o bajos, que arriba nadie sabe nada de lo que está sucediendo. Entonces él trata de comunicarle al Vaticano lo que está pasando, pero no le dan pelota. Entonces él viene y agarra 95 postulados, 95 puntos en los que él
entiende, identifica en la escritura que se está haciendo mal. Entonces él agarra eso, como nadie le da pelota, porque él lo que está tratando es de comunicar arriba lo que está pasando y nadie le da bola. Entonces él agarra esos 95 postulados, los escribe y los pega en la puerta de una iglesia en Alemania, para que la gente, para que el obispo se dé cuenta y para que empiece esto a escalar, para que llegue arriba, que es lo que él necesita, ¿verdad? Que la gente se entere. Lo que Martín Lutero no sabía es que esto venía directamente desde arriba, que todo lo que estaba ocurriendo no solamente era de conocimiento de arriba, sino que además había sido dictado y gestionado desde arriba. Eso él no lo sabía. Pero la intención de Martín Lutero no era irse de la Iglesia Católica, era mejorar lo que estaba pasando dentro de la Iglesia Católica. ¿Ya? Por eso es que yo le digo a las personas, si usted no se siente a gusto donde está, trate de mejorar donde está. Que busque cómo contribuir, cómo aportar, cómo tratar de ser un agente de cambio. Ahora, si usted intenta ser un agente de cambio y no se puede, pues tendrá que tomar una decisión. Pero primero haga eso. ¿De acuerdo? Creador de todo y de todos. ¿Cuál es el Dios en el que nosotros creemos? Empezando por hacer un análisis de quién es ese Dios en el que nosotros creemos a la luz de un libro que hemos considerado libro sagrado nosotros, que existe desde hace más de 4.000 años. Esto es importante que ustedes lo entiendan. O sea, la Biblia no es un libro que se empezó a escribir hace 2 décadas o 2 siglos, no, tiene más de 4.000 años. O sea, los registros más antiguos de las escrituras hebreas, de las escrituras del Antiguo Testamento, tienen más de 4.000 años. ¿Ustedes me entienden? Para que ustedes me comprendan, qué pena, no ayuda mucho a ver el fondo que le puse, disculpen, fue error de mi parte. Para que ustedes me comprendan, la sociedad más antigua que se conoce al día de hoy, la civilización más antigua que se conoce al día de hoy, son los sumerios. ¿Ok? Y los sumerios datan aproximadamente, los escritos más antiguos registrados de los sumerios, de aproximadamente 5.000 años. Y la Biblia tiene 4.000. ¿Usted me está entendiendo? La civilización más antigua tiene 5.000 años, los registros de la civilización más antigua tienen 5.000 años, y la Biblia, que es el libro que nosotros usamos hasta el día de hoy, tiene 4.000. Eso no le dice nada. Parece que es como muy cercano al origen del principio de la historia del hombre, por lo menos así parece ser. Primer aspecto a considerar a la hora uno de darle validez a lo que un libro como ese puede decir. Y es que el primer versículo del primer capítulo de ese libro, del libro en el que nosotros fundamentamos nuestra creencia, Génesis 1:1 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. O sea, lo que te está diciendo el primer versículo del primer capítulo del libro que nosotros consideramos sagrado es que el creador de todas las cosas es Dios. ¿Sí me entienden? Después de eso dice en Génesis 2:7: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, primero habla de la creación de los cielos y la tierra, o sea, el mundo material, la existencia material de las cosas físicas. Y después habla de que además de crear el mundo, crea a el hombre. Entonces, esta primera aproximación, este primer acercamiento a la Biblia, empieza por describirnos cuál es el origen de todo lo que existe. Un ser supremo, divino, al que nosotros llamamos Dios. ¿Ok? Ahora, es importante que nosotros entendamos que si Dios creó los cielos y la tierra, Él es el responsable de todo lo demás.
¿Ok? Que si el origen de la creación está en Él, el resto de las cosas también están en Él. Y es justo lo que dice Job en el capítulo 38 y los versículos 25 al 28. Job 38, 25 al 28 dice: ¿sabes quién deja caer las lluvias torrenciales? ¿Y quién riega los desiertos donde nadie vive? ¿Quién riega los campos secos y los convierte en verdes prados? ¿Quién produce la lluvia y el rocío? Estas tres preguntas que están aquí se las hizo Dios a Job. ¿Por qué? Porque Job estaba diciendo que era una injusticia lo que estaban cometiendo con él, o sea, que él era un hombre bueno, que él había hecho un montón de cosas buenas y que no podía ser posible que Dios lo estuviera, ¿cómo se llama?, abandonando de esa forma. Y entonces Dios deja hablar a Job y deja hablar a los amigos de Job, a Elifaz y a Zofar y a todos esos, ¿verdad? Y cuando ya hablan todos, entonces Dios dice: ahora ustedes se van a callar. Le dice a Job: ahora vos te vas a callar, yo te dejé hablar. Ahora me vas a hacer silencio y me vas a responder lo que te voy a preguntar. Y empieza Dios por decirle: ¿y dónde estabas vos cuando yo hice todas las cosas? O sea, ya que vos decís que yo soy un Dios injusto y que y que vos sos un hombre bueno y yo soy malo, porque, o sea, siendo vos un hombre bueno, te estoy haciendo algo malo. Entonces eso es lo que vos estás diciendo. Que vos sos buenísimo y yo soy malo. O sea, los patos disparándole a las escopetas. O sea, el hombre, la creación, diciéndole a Dios: es que vos sos malo. Es que lo que estás haciendo es injusto conmigo. Y entonces Dios para y le dice: no, un momentito. Ahora sí, ya te dejé hablar, ahora vas a empezar a responderme preguntas. ¿Dónde estabas vos cuando yo hice todas las cosas? ¿Dónde estabas vos cuando yo puse las lumbreras y cuando puse esto y aquello y lo otro? Y le empieza a preguntar un montón de cosas y después le dice: y decime vos, ¿quién deja caer las lluvias torrenciales? ¿Quién riega los desiertos donde nadie vive? ¿Quién riega los campos secos y los convierte en verdes prados? ¿Y quién produce la lluvia y el rocío? ¿Sos vos, Job? Porque Dios te está preguntando eso a sabiendas de que Él es el que hace todo eso. Amén. ¿Lo tenemos claro? Bien, seguimos. Porque Dios es un Dios que, además de eso, además de haber creado todas las cosas, es un Dios que cumple absolutamente todo lo que Él dice. Por eso empecé diciéndoles que nosotros nos parecemos a Dios, o tenemos una semejanza, que es lo que dice la palabra, semejanza con Dios. O sea, algunas cosillas ahí de nosotros son semejantes a Dios, pero Dios no tiene ninguna semejanza con el hombre. O sea, no funciona al revés. ¿Por qué? Porque para empezar Dios sí tiene palabra, nosotros no. En la antigüedad, en los tiempos de antes, la gente agarraba y se daba la mano para cerrar un trato. Y empeñaban su palabra y con eso era más que suficiente. ¿Por qué? Porque la palabra de un hombre valía. Y si usted no tiene palabra, usted no vale un 5. Así de sencillo. Entonces nadie empeñaba su palabra, nadie se comprometía a empeñar su palabra si no estaba dispuesto a responderla y a respaldarla. ¿Ok? Eso se perdió. Ahora hay que firmar 50,000 papeles y los papeles tienen que ir revisados por todos los mejores abogados del mundo, porque en la ley del hombre siempre hay portillos para poder salirse con la suya. Entonces, aún firmando usted un documento que parece ser correcto, tiene que tener cuidado porque usted no sabe si por algún lado le va a saltar la liebre. Porque el hombre ya no tiene palabra. Porque el hombre no cumple lo que promete, o sea, porque no sirve lo que el hombre dice o lo que el hombre hace, siempre termina cambiándolo y transformándolo y alterándolo. Dios no. Vea lo que dice Isaías 55 en el versículo 11. Isaías 55, 11 dice: así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. Dice la versión Dios habla hoy. O
O sea que cuando Él abre la boca para decir algo, o sea que Dios sí tiene palabra, es lo que quiere decir en resumen. Que cuando Él dice esto es así, eso es así. Y cuando Él dice esto va a pasar, eso va a pasar. O sea que podemos tener la absoluta confianza de que todo lo que está dicho por la boca de Dios es sí y amén. Eso va a ser sí o sí, le guste a usted o no le guste, le parezca o no le parezca, eso va a suceder. Créalo usted o no lo crea. ¿Usted cree que Dios depende de que usted crea en Él para hacer las cosas? No. Dios no necesita que usted crea en Él para hacer las cosas. Él hace las cosas, usted crea o no. Si usted cree, bien por usted. Si no cree, a Dios no lo detiene eso. Uy, no, voy a hacerlo diferente para que me crea. No, a Dios no le preocupa eso. El que se beneficia es usted y el que se perjudica es usted. Hay un enunciado que se llama el teorema de Pascal. ¿Ok? Blaise Pascal fue un famoso matemático, físico matemático no sé, hace 2 siglos, una cosa así. No lo tengo muy claro en este momento. Pero Pascal era un creyente. O sea, con toda la sabiduría que él tenía, con todo el conocimiento y la intelectualidad que él tenía, él era un creyente, él creía en Dios y creía de manera inamovible. Y entonces un día dice Pascal, a ver, si todo lo que dice la Biblia, si todo lo que Dios ha dicho, si una persona toma todo lo que le dice la Biblia y todo lo que Dios ha dicho y vive conforme a esa estructura de vida y se apega de manera lo más responsable y religiosa posible a eso y vive conforme a eso y se muere, y nada de lo que decía la Biblia era cierto, ¿qué perdió? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vivió una vida recta, porque vivió una vida justa, porque vivió una vida buena, satisfactoria, bondadosa, en paz, en armonía, en tranquilidad. O sea, tuvo una buena vida. Entonces, si creyó durante toda su vida en eso y eso no era cierto, no perdió absolutamente nada. Pero si alguien vive contrario a todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice la Escritura, todo lo que Dios ha dicho, toda su vida, y se muere, y resulta que todo lo que estaba ahí era cierto, ¿qué perdió? Todo. Llevó una vida desastrosa en este mundo, en esta realidad, en esta dimensión física, y se perdió la oportunidad de una nueva vida, de una novedad de vida, de llevar una vida completamente distinta, gloriosa, en otros términos. Entonces ese es el famoso teorema de Pascal. O sea, si usted vive conforme a la palabra de Dios y no era cierto el día que se muera, no perdió nada, vivió bien. Pero si usted vive alejado y contrario a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, y se muere y era cierto, se fregó. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Es absolutamente válido lo que Pascal decía, ¿cierto? Vea lo que dice ahora Josué en el capítulo 21 y el versículo 45. Josué 21, 45 dice: y ni una sola de las buenas promesas del Señor al favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. O sea, eso significa que todo lo que Dios le prometió al pueblo de Israel, todas las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, todas sin excepción, todas se cumplieron. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Josué. ¿Quién era Josué? El general de los ejércitos de Israel que apoyó a Moisés y que quedó encargado de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. O sea, que lo que quiere decir es que el que está diciendo eso es alguien que vio la historia completa.
Es alguien que salió de Egipto en medio de todas las circunstancias difíciles. Es alguien que probablemente le tocó experimentar los trabajos forzados en Egipto, la explotación de la que ellos eran objeto en Egipto. Le tocó salir corriendo en la madrugada. Le tocó escuchar a todas aquellas mujeres que estaban gritando desesperadas porque su primogénito había muerto. Le tocó ver la ejecución de todas las plagas en Egipto. Le tocó ver cuando el mar rojo se hizo así y se abrió. Y después de haber visto todo, y le tocó ver todas las batallas y todas las cosas que ocurrieron durante todos esos 40 años en el pueblo de Israel. Y al final de toda esa historia, ve lo que dice: ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse. Ni una. ¿Por qué? Porque yo lo vi. No me lo contaron, yo estuve ahí. Nada de lo que Dios prometió dejó de cumplirse. Dice, cada una se cumplió al pie de la letra. ¿Sí me entienden? Lo está diciendo un testigo presencial. Alguien que estuvo ahí y que vio que eso ocurrió. Y aún así no le creyeron. A pesar de eso, no le creyeron. Ya vieron abrirse el mar rojo. Usted puede, a ver, ubíquese un momentito, hermano. Vamos a tratar de ubicarnos un poquito en esta situación, en esta realidad tan curiosa. Usted está frente al mar. Una multitud de más de 1 millón de personas. O sea, usted se puede imaginar, yo creo que usted no ha visto tanta gente reunida en un solo lugar. Por lo menos en vivo no. Más de 1 millón de personas reunidas en la orilla del mar, con el más poderoso y más aguerrido de los ejércitos de la época, el ejército de Faraón. Porque el ejército de Faraón contaba con una serie de recursos militares que ningún ejército de la época tenía. Entonces ellos están frente al Mar Rojo y atrás está el mejor ejército de la historia hasta aquel momento. Y viene por ellos. O sea, y se las tiene juradas. ¿Ustedes me entienden? Y en ese momento, justo en ese momento, le dicen a Moisés: ¿y ahora qué? El mar adelante y los egipcios atrás. ¿Estamos listos? Hasta aquí llegamos. Y ve lo que responde Moisés. Ve lo que Moisés le dice a esta gente. Moisés le respondió: tranquilos, no tengan miedo. Ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. A Moisés le dice: tranquilos. O sea, relájese. Porque ustedes se van a dar cuenta como el Dios en el que nosotros creemos, el que le soltó las 10 plagas a Egipto, el que nos mantuvo en Gosén, protegidos, sin que nos pasara absolutamente nada, ese, en este momento, cuando parece que todo está perdido, nos va a salvar. Y ustedes ni se preocupen, porque los egipcios esos que tanto les atemorizan, que están detrás de nosotros, que ustedes están viendo hoy, no nos van a volver a ver nunca más. Y quiere que le diga una cosa, exactamente eso fue lo que ocurrió. Nunca más se volvió a saber de ninguno de ellos. Hace un tiempo atrás estuvo circulando por ahí una noticia, no sé si es cierto o no, de que habían aparecido en el fondo de una porción de agua bastante grande, no sé exactamente en dónde, que habían aparecido ruedas de carros de combate, que aparentemente coincidían con los carros de guerra que tenían en aquella época los egipcios. O sea que a los egipcios no los volvieron a ver. Y nosotros, 3.000 años después, 4.000 años, 3.000 y pico de años después, venimos a encontrar ruedas de lo que pasó ese día.
pero es lo único que queda como registro de lo que ese día sucedió, porque de ellos no sobrevivió ninguno. Entonces, ¿era cierto o no era cierto lo que le estaba diciendo Moisés a los israelitas, a los hebreos en ese momento? Era cierto. A esos no los iban a volver a ver nunca más, y no los vieron nunca más. Y ustedes tranquilos, porque parece que lo imposible aquí iba a suceder. ¿Qué era imposible? Que se partiera el mar por la mitad. Eso era imposible. Es más, ¿quiere que le diga una cosa? Nunca más volvió a suceder. Eso que la Biblia dice que pasó ese día no ha vuelto a suceder jamás. No hay un registro en ninguna parte que diga que eso volvió a ocurrir. Una única vez en la vida. ¿Quién lo hizo? El Dios en el que ellos creían. ¿Por qué? Porque Él hizo un pacto, porque hizo una alianza con Abraham, y Él no iba a permitir que el pueblo que estaba bajo pacto de la alianza que había hecho Él con su amigo Abraham sucumbiera. Ellos estaban bajo una promesa, y esa promesa se iba a cumplir sí o sí. ¿Usted cree que Dios iba a permitir que los egipcios molieran a los hebreos? Jamás. Y tal cual lo dijo Moisés, así ocurrió. Ahora vean lo que dice en Números 14:11. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando de mí, a pesar de los milagros que he hecho entre ellos? Hermano, yo le voy a hacer la misma pregunta a usted hoy. ¿Hasta cuándo usted va a seguir menospreciando a Dios? ¿Hasta cuándo vamos nosotros a seguir menospreciando a Dios? ¿Hasta cuándo vamos a seguir dudando de Dios, a pesar de los milagros que ha hecho en nuestra vida? ¿O no ha hecho ninguno por usted? Yo puedo contarle una infinidad. Aquí no me alcanzaría el resto del mes para contarle todos los milagros que Dios ha hecho conmigo. Yo me imagino que usted tendrá uno que otro que contar también, ¿no? Sí. ¿Y por qué seguimos dudando de Él? ¿Por qué seguimos menospreciándolo como si fuera cualquier cosa? Porque no es cualquier cosa. Es el Dios creador de todo. Es más, hay un pasaje de la Biblia que dice que Él preside en la asamblea de los dioses. Entonces, dijimos al principio, ¿existen otros dioses? Sí. Pero ¿quién es el que está por encima de todos esos? El Dios de Israel. Yahvé, el Dios de Israel, es en el que nosotros creemos ahorita, ¿ok? Que mandó a su Hijo a salvar al mundo. Ese es el que preside en la asamblea de todos esos otros dioses. ¿Sí me entendió? O sea, Él es el Dios de los dioses. Imagínense que eso le pasó al pueblo de Israel, y hubo gente que no pertenecía al pueblo de Israel, que no tenía relación con el pueblo de Israel, y terminó creyendo en el Dios de los judíos, aunque no eran judíos. Terminó creyendo en el Dios de Israel, aunque no eran israelitas. ¿Cómo ocurrió eso? Los puse al revés, así que no se asuste, voy a leerlos al revés. Fue error mío. Daniel 3, 17 y 18 dice lo siguiente: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Voy a parar ahí. ¿Quién dijo eso? ¿Sabe usted quién dijo eso? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Usted conoce la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Rápidamente. Sadrach, Mesach y Abednego eran 3 jóvenes hebreos que habían llegado a Babilonia en cautiverio, porque los babilonios se llevaron cautivos a los hebreos, ¿ok? O sea, ellos fueron enviados, digamos, los hebreos fueron enviados al exilio en Babilonia. O sea, los babilonios se apoderaron y dominaron completamente a los hebreos. Entonces, en Babilonia querían que lo mejor de lo mejor del pueblo hebreo viniera a servir a los babilonios.
Entonces se trajeron a Daniel, todos sabemos quién es Daniel el profeta, ¿verdad? Misael, Ananías y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Los babilonios los rebautizaron, pero los nombres originales eran Misael, Ananías y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Los rebautizaron como Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, les quitaron los nombres hebreos y les pusieron nombres babilonios. ¿Ok? Estos muchachos eran muy inteligentes, eran gente brillante, los pusieron a servir en puestos importantes dentro del gobierno babilonio, pero resulta que les tenían ley, porque los demás babilonios nacionalistas, los que eran parte de la corte de Nabucodonosor el rey, no se sentían cómodos con que los hebreos vinieran a reemplazarlos a ellos y a ocupar los puestos de ellos. Entonces todos estos sabios, sátrapas y demás que pertenecían originalmente al reino de Babilonia, se dieron cuenta de que el rey dio un edicto, o sea, crea una gran imagen, ¿verdad?, de él, y dice que al sonar la trompeta y todos los instrumentos, todos, absolutamente todos los que están en el suelo babilonio, tienen que inclinarse y adorar a la estatua que Nabucodonosor el rey construyó. Entonces reúnen a todos los babilonios en una plaza enorme donde está la estatua esta, suenan las trompetas y todas estas cuestiones y todos se inclinan ante la estatua de Nabucodonosor, menos Sadrach, Mesach y Abednego, que se quedan firmes, erguidos, sin moverse de ahí. Entonces los sapos estos, ¿verdad?, van corriendo y le dicen a Nabucodonosor: Majestad, Rey, ¿no es cierto que dijiste que todos al sonar la trompeta se tenían que inclinar? Sí, por supuesto. Es que allá hay 3 hebreos que no les dio la gana. A ver, tráiganmelos. Y traen ante Nabucodonosor el rey a Sadrach, Mesach y Abednego. Y les preguntan a Nabucodonosor: díganme una cosa, ¿es cierto que ustedes no se quieren inclinar cuando oyen el sonido de las trompetas y todo, no se están inclinando ante la estatua que yo erigí? Porque si ustedes no se inclinan ante esa estatua, ahí hay un horno de fuego que hemos calentado para que aquel que no obedezca sea echado ahí. Y entonces, estos 3 le responden a Nabucodonosor lo que estamos leyendo aquí: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero vea lo que dice el otro, el 18. Pero si no lo hace, o sea, aún si no lo hiciera, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. O sea, el Dios en el que nosotros creemos nos puede salvar de ese horno que vos decís que está para matar a cualquiera. Pero aún si no nos librara de ese horno, porque estamos dispuestos a sujetarnos a la voluntad de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Sujetarse a la voluntad de Dios en ese momento significaba que, y si Dios no quería salvarlos, se iban a quemar en ese horno. Pero ellos estaban dispuestos a morir, si esa era la voluntad de Dios, con tal de no adorar a otros dioses. ¿Saben qué pasó? No lo puse ahí. Se me fue. No se inclinaron ante el estatua. Fueron lanzados en el horno de fuego, que dice que fue calentado muchísimas más veces de lo que normalmente se calienta, a tal punto que los que cogieron a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos dentro del horno murieron. O sea, con solo arrimarse a la puerta del horno donde se pusieron en la puerta para empujar a los otros, cayeron muertos porque el horno estaba demasiado caliente. O sea, se quemaron. Y Sadrach, Mesach y Abednego estaban dentro del horno de pie. Y de un momento a otro se ve dentro del horno a alguien más. O sea, ya no eran 3 sino 4. Y Nabucodonosor dice: suave, un momentito. ¿No echamos 3? ¿Por qué yo veo 4?
Y el cuarto que estoy viendo adentro, junto con Sadrach, Mesach y Abednego, tiene la apariencia de un Dios, de un ser divino. Y entonces se acerca lo que pudo, ¿verdad?, al horno y los llama, le dice: Sadrach, Mesach y Abednego, vengan. Estaban ilesos. Es más, las ropas que llevaban ni siquiera olían a humo. Ni siquiera olían a humo. O sea, ni un cabello de su cabeza, ni en los vellos de los brazos se habían chamuscado. Y entonces Nabucodonosor dice: voy a hacer un nuevo edicto. Cualquiera que irrespete, cualquiera que le falte el respeto al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, se muere. Porque un Dios que es capaz de defender a los que le sirven de esa forma merece todo el respeto en Babilonia. Y no dice que él se convirtió al judaísmo, pero dice que a partir de ese momento empezó a respetar al Dios de Israel, porque vio hacer algo que nunca en su vida había visto hacer a nadie. Amén. Y Daniel 6:27 dice: el Dios de Daniel puede salvar y libertar y hacer grandes maravillas en el cielo y en la tierra. El Dios de Daniel pudo salvarlo de las garras de los leones. ¿Recuerdan? Daniel en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque no quiso comerse la comida que se estaban comiendo los demás. Y entonces otra vez los sapos esos fueron y le dijeron a Darío, que en ese momento era el rey de Babilonia: Darío, este hombre no quiere comerse la comida que vos le diste. Y además, vos dijiste también, o sea, que todos iban a adorar, que solamente se iban a adorar a los dioses de Babilonia, y este hombre está orándole a otro dios. Y entonces lo terminan echando en un foso de leones hambrientos, y los leones ni siquiera lo tocaron. Entonces Darío dice: el Dios de Daniel puede salvar y libertar y hacer grandes maravillas en el cielo y en la tierra. El Dios de Daniel pudo salvarlo de las garras de los leones. Estamos hablando de dos personas que no tenían ninguna relación con el pueblo de Israel y terminan creyendo en el Dios de Israel. Terminan respetando al Dios de Israel porque ven al Dios de Israel hacer cosas que nunca habían visto hacer a nadie. ¿Entendemos? Porque es un Dios digno de confianza. Génesis capítulo 8 versículo 22 dice: mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Eso lo dice Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 8 y el versículo 22. ¿Algún día ha dejado de ocurrir eso? ¿Algún día ha dejado de haber frío y calor? ¿Algún día ha dejado de haber siembra y siega? ¿Algún día ha dejado de ver día y noche, invierno y verano? ¿Alguna vez? Nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él dijo que iba a ser así. Como les he dicho muchas veces, usted se acuesta la noche anterior pensando: ¿y si mañana no amanece? ¿Y si mañana no es de día cuando yo abra los ojos? Usted no se acuesta pensando en eso, ¿verdad que no? Todos los días cuando usted abre los ojos, a veces está más clarito, a veces está más oscuro, pero todos los días es de día, ¿o no? Ahí está la promesa que dijo que eso iba a ocurrir siempre. ¿Ya me entienden? Zacarías capítulo 10 y versículo 1 dice: Dios continuó diciendo: yo soy el Dios de Israel, pídame lluvia en época de sequía y yo haré que llueva en abundancia. Yo soy quien forma las tormentas y quien hace que los campos produzcan. ¿Quién más? ¿Usted sabe por qué la humanidad a lo largo de la historia se ha dedicado a buscar al cielo divinidades y adorarles y servirles? Porque hay cosas que ellos no controlan, porque las sociedades siempre han sido, porque el ser humano siempre ha dependido de la tierra hasta el día de hoy, porque si no se produce comida, nosotros no comemos billetes. ¿Sí me entienden? Entonces la tierra tiene que seguir sembrándose y la tierra tiene que seguir produciendo, porque nosotros comemos lo que la tierra produce, ¿cierto? Entonces, como el hombre no ha controlado las estaciones, ¿verdad? Y el hombre necesita ciertas condiciones favorables para que la tierra produzca abundantemente. Entonces, como él no controla esas cosas, vuelve a ver para el cielo, porque él entiende que arriba hay alguien que sí lo controla.
Y a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano se ha encargado de ofrecerle sacrificios y demás cosas a esos que están arriba para que les favorezcan en las cosechas y puedan tener comida y no fallezcan. ¿Entendemos eso? Pues el que nosotros conocemos es el que hace todo eso. Amén. Salmo 37, 25, 27 y 28 dice: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. ¿Usted sí ha visto eso? Yo no lo he visto. No lo he visto. Ojo lo que dice aquí. Nunca he visto justos en la miseria. ¿Quién es justo? Hoy. ¿Ah? Los que han sido declarados justos, ¿cierto? Porque la Biblia dice que no hay justo ni uno. Eso dice la Biblia, no hay justo ni uno. Eso significa que ninguno calificaría con esto. Pero dice que los justos nunca caerán en miseria ni sus hijos mendigarán pan. Porque nosotros hemos sido declarados justos por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Entonces, aunque nosotros en principio no somos justos, fuimos declarados justos porque pusimos fe en Cristo. Y esa fe nos vale, como le valió a Abraham, por justicia. Porque entonces esa fe nos convierte automáticamente en justos a los ojos de Dios. Amén. Apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás donde vivir. Promesa de Dios. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Promesa de Dios. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Promesa de Dios. ¿Ya me entiende? ¿Se da cuenta que no está conectado con el tema que trajo Angélica? Porque nosotros no tenemos razones para dudar de ese Dios que nos ha sostenido hasta aquí. O sea, si 99 veces ha dado la cara por vos, ¿vos qué crees? ¿Que en la número 100 te va a dejar botado? No tendría sentido, ¿verdad que no? Pues no lo va a hacer para que lo confiese, para que lo tenga claro en su mente. No lo va a hacer. Pero ¿cómo podemos nosotros creer en un Dios al que no conocemos? ¿Cómo hacemos para creer en un Dios que no conocemos? ¿Por qué usted no cree en Krishna? Que es uno de los dioses, de los múltiples dioses de los hindúes. ¿Por qué? ¿Usted sabe quién es Krishna? Empecemos por ahí. Usted no sabe quién es Krishna, ¿verdad? ¿Por qué usted no cree en Ra, el que vimos al principio, el halcón? ¿Por qué no cree en Ra? Ni siquiera sabía que era un dios, ¿verdad que no? Tampoco lo conocen. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿por qué nosotros no creemos en otros dioses? Sí, porque no los conocemos. Me encanta haber escuchado a don Gastón decir que él ha investigado muchas religiones y sigue creyendo en el Dios de Israel. Eso significa que después de haber conocido a los demás, él se queda con el que tiene. Como le dijo Facundo Cabral a su mamá: ahora sí sos mi mamá. ¿Por qué? Porque yo te escogí. O sea, Dios, el Dios de Israel, es mi Dios. No porque conozca una multitud de dioses, porque realmente no los conozco, sino porque con este me va bien, entonces no necesito ir a conocer otros. Eso es como aquel que dura 40 años trabajando para la misma empresa. ¿Usted qué cree? ¿Toda la semana manda currículums a otro lado para ver quién le da brete? No, él no necesita moverse de ahí porque él sabe que ahí está bien, que lo que necesita está ahí, justo donde lo ocupa. Dime, amor. Si conociéramos a los otros dioses, podríamos creer en ellos. Todo depende de lo que encontremos en esos otros dioses. Yo lo que sé es que lo que encuentro en el Dios que tengo hoy me convence. Y no siento la necesidad de conocer otros dioses. ¿A usted le gustaría conocer otro papá? ¿Por qué? Porque con el que tenés estás bien. Ahí está la respuesta. Yo no necesito conocer otro papá, porque el que tengo es mi papá. O sea, no solamente es mi Dios, es mi Padre. Así lo dice la Escritura, que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ese no es solamente mi Dios, además es mi papá.
Y el papá que yo tengo es el mejor papá del mundo, no ocupo otro. De verdad que no lo ocupo, en serio que no. Se lo puedo asegurar, no necesito otro papá. El que tengo está bien. ¿De acuerdo? Así que oró al Señor y le dijo, Jonás, capítulo 4, versículo 2. Mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente, que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Entonces Jonás, cuando le dice Dios que vaya a Nínive a predicar, dice, no voy a ir. ¿Por qué? Porque es que yo sé, si me está mandando a Nínive a predicar es porque va a perdonar ese montón de malamanzados inmorales y yo no quiero que los perdone. Entonces se va yendo para Tarsis, se va para otro lado. No va para Nínive, sino 3.600 kilómetros de distancia de donde estaba Nínive. ¿Por qué? Porque él sabía quién era su Dios. Y sabiendo quién era su Dios, él sabía que lo estaba mandando a Nínive porque algo bueno iba a hacer con Nínive y Jonás no quería que nada bueno pasara con Nínive. ¿Sí me entienden? ¿Ya conocía Dios Jonás el plan de Dios? No lo conocía. ¿Jonás sabía qué era lo que Dios iba a hacer con Nínive? No sabía qué era lo que iba a hacer con Nínive, pero él sabía que algo iba a hacer. ¿Por qué? Porque él conocía a su Dios. ¿Usted conoce a su Dios? ¿Conoce a su Dios? ¿Usted sabe de qué es capaz su Dios y de qué no? ¿O todavía no? Porque si nosotros sabemos de qué es capaz nuestro Dios, podemos confiar en Él. Vean, hermanos, yo sé cuánta plata necesito por semana. Dios también lo sabe. ¿Sé yo cómo va a llegar esa plata a mi mano? No sé. Yo salgo todos los días a trabajar, todos los días le digo, Señor, toma control. Y todos los días regreso a mi casa con la plata que yo necesitaba. Y termino la semana justo con el dinero que yo necesitaba. A veces un poquito más, a veces lo justo, pero menos, rara vez. Porque Dios sabe cuánto ocupo. Y Él ya se las arregló para darme. ¿Me entiende? Cuando yo empecé en el servicio del Señor, cuando el Señor me llamó a pastorear, yo estaba muy inquieto por eso. Yo decía, yo tengo un negocio, el negocio no... Pues a veces se pone lento, pero siempre da y a veces da muy bien. ¿Cómo voy a dejar yo todo botado para dedicarme a servirle a Dios como pastor? ¿Y cómo va a ser Dios para resolverme mi economía? ¿Usted sabe por qué yo hacía eso? Porque yo no sabía quién era ese Dios que me estaba llamando a servir. Yo hoy sé quién es ese Dios que me está llamando a servir, que me llamó a servir. El que pone alimento en mi mesa todos los días del mundo sin fallar. El que suple absolutamente todo lo que yo necesito. Vean, hermanos, les voy a decir, lo que yo hago en Uber no alcanza muchas veces para las reparaciones del carro. O sea, apenas yo salgo con lo de la casa, con el pago del carro y un par de cositas más. Pero para arreglar el carro no da. Mi esposa sabe que la semana pasada estaba un poco inquieto porque todavía no estaba la plata de pago del carro. Y además de eso, además de que no estaba la plata de pago del carro, había varias cosas que estaban fallando en el carro. Yo decía, bueno, no está la plata ni para pagar el carro, ¿y con qué lo voy a arreglar? Pero hace unos 15 días Dios mandó un negocio que yo no esperaba, que salió de donde yo no me imaginaba, y la plata entró un día antes de que yo tuviera que pagar el carro. Entonces no solamente pude completar la plata de pago del carro, sino que además me quedó la plata para poder hacer la reparación. Allá en mi carro reparado. Y no alcanza. Yo tengo una matemática, Dios tiene otra muy diferente. Y la de Dios funciona. ¿Cómo? No sé. Y tampoco la verdad estoy interesado en saber cómo funciona, Él sabrá. Yo lo único que sé es que yo tengo un papá y que mi papá no me deja botado jamás. Aunque yo la vea fea, aunque en mi humanidad yo diga no va a salir, no va a suceder, no hay dónde, no se puede. Dios dice, tranquilo. ¿Qué fue lo que le digo? Walter, hágame un favor, ubíqueseme usted por acá, deje que Henry se me acomode ahí y usted ubíqueseme por aquí adelante. Dios le bendiga, Henry.
Acomódeseme por aquí, si quiere. Ok. Porque yo estoy conociendo al Dios al que le sigo. Yo sé que Angélica lo está conociendo. Yo sé que ustedes lo están conociendo. Porque ustedes han visto a Dios hacer cosas locas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Que hemos visto a Dios hacer cosas locas. Digo locas, o sea, porque a mí me parece una locura. ¿Verdad, Melanie? Hemos visto a Dios hacer cosas locas. Pero Él las hace. Cosas que usted cree que son imposibles, Él las hizo. Entonces les voy a decir lo que le dijo Moisés al pueblo de Israel. Tranquilos, porque ustedes van a ver cómo Dios los va a salvar. Dice amén. Dice amén. Ese es el Dios en el que nosotros creemos y creo que no necesitamos conocer a otro, ¿verdad que no? Yo por lo menos no ocupo conocer a otro, estoy bien con el que tengo. Gloria al Señor. Vamos a dar paso, hermanos, en este momento a la